vuelve Asturias al límite y lo hace con más fuerza que nunca. Si pensábamos que era difícil superar la travesera integral de picos de la semana pasada, hoy nos enfrentamos a un reto casi de la misma envergadura y dentro de Asturias. Vamos a cruzar de este a oeste, de Unquera a Ribadeo, en un día. 320 kilómetros y 4.000 metros de desnivel positivo. Asturias de sol a sol. De encontrar ya al resto del equipo, a ver si Fitu, Jorge, Pablo y Robert están listos para esta pedazo de aventura y sobre todo si tienen el culo preparado para todos los kilómetros que nos quedan por delante. En Colombres ya está el equipo reunido, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos después de muchos meses de mascarillas y sin competiciones, pero llegó el momento, mañana tenemos el gran reto. Pablo, esperemos que por lo menos hasta tu tierra lleguemos rodando, ¿no? Vamos a llegar y vamos a pasar hasta Santiago, si hace falta. Tampoco hace falta pasarse de rosca. No, vamos. Con llegar al Puente de los Santos nos vale. Sí, allí llegaremos antes de lo establecido. Bueno, antes pasaremos por Ranón, ¿no? Por supuesto. George. Por supuesto. ¿Tendremos allí habituallamiento especial o...? Es que no hay problema. ¿Y tú? Ahora que estamos en tu tierra habrás encargado buen tiempo, lo tendremos todo controlado para mañana. Está todo. Tenemos buen tiempo, aire de culo, nada, cena menos para ti, para el resto. Está todo dominado. Oye, ¿cómo ves al Robert? ¿Crees que llegará hasta el Puente de los Santos? Sí, yo creo que sí. Me voy a poner en la rueda de él algo más de lo normal, que le veo muy fino. Robert, ¿cómo te ves? Bueno, yo no pienso daros ni un relevo. Eso, que no te dé el aire. Ya sabes que es habitual, pero no voy a coger ni un catarro con el aire. Pues ahora que se va la luz, vamos a cenar rápido y a meternos en el sobre porque mañana a las 6 de la mañana salimos del puente que linda con Cantabria hasta el puente que linda con Galicia para cruzar Asturias de este a oeste, de sol a sol. Seis menos 20 de la mañana ya, amaneciendo en Villanueva, en Colombres, y preparando las cosas ya para ir al encuentro del resto y empezar con Asturias de sol a sol. Seis de la mañana y amaneciendo ya en el puente de Bustio en Colombres, todo listo ya para arrancar nuestro Asturias de sol a sol y como siempre Asturias al límite. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Circulando ya en marcha. Todo según lo previsto. Pero bueno, también acabamos de arrancar, así que es lo lógico. ¡Vamos allá! Precioso, tío. Pues después de la Madrid-Lisboa y la Gijón-Sevilla nos encontramos ante otro reto que nos ofrece, bueno, alguna que otra duda por la distancia y sobre todo porque al no ser relevos todo seguido puede generar incertidumbre entre nosotros, ¿no?
Veremos qué nos depara tantas horas de bici. Estoy cagado. Bueno, siempre te pueden dar, aunque estamos creo todos en forma, siempre te pueden llegar los calambres y cosas que no cuentas y bueno, pero lo conseguiremos, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Yo creo que este reto va a ser bastante más complicado porque son 16 horas encima de una bicicleta, un tiempo que yo desde luego nunca he estado encima de una bicicleta y bueno, yo creo que lo vamos a conseguir, vamos a ver unos paisajes preciosos en nuestra región y espero que lo disfrutéis mucho. Pues llegando ya a Andrín, ya tenemos Casillanes ahí, seguimos con la bici de montaña, apenas llevamos 3/4 de hora, pero hace bastante frío y está costando entrar en calor. Playa de Bayota. ¿Qué te parece este reto de cruzar Asturias de sol a sol entre Unquera a Ribadeo? Hombre, siempre es bonito en la vida tener retos y si es en una comunidad autónoma como la nuestra yo creo que mucho mejor. Yo creo que el paisaje acompaña, no es una ruta fácil, sino que la orografía asturiana pues siempre tiene o está bastante accidentada y por eso es un reto, ¿no? Si fuese llano pues sería mucho más fácil, pero yo creo que aquí en Asturias se da este tipo de retos pues sobre todo por el paisaje, la orografía accidentada como ya decíamos y la calidad sobre todo de los tiros de cámara que va a haber y la gente pues se lo va a pasar fenomenal. Va, repechón. Creo recordar que la clásica de la Milán-San Remo, que es uno de los monumentos del ciclismo, junto con la salida neutralizada son 305-306 kilómetros, ¿no? Que se va de Milán a San Remo, ¿no? Y luego haces una parte todo por la costa hasta que llegas a San Remo, pues quizá bastante parecido a lo que se van a enfrentar aquí nuestros gladiadores. Mar y montaña con nieve. Pues esta pedazo de bajada que nos acaba de traer hasta San Antolín, echamos un poco más de tiempo de lo normal porque nos estuvimos recreando en el amanecer, las pedazos de vistas de Toranda y Torimbia y ahora cambiamos la bici de montaña por la de carretera para ir en busca de nuestros compañeros del grupo Guadamía que nos llevarán desde Ribadesella hasta Villaviciosa. Seguimos ruta. Bici de carretera ya por San Antolín. Estamos en Ribadesella y son las 9 de la mañana. David y los chicos tienen que estar a punto de caer. Esa primera etapa desde Unquera hasta Ribadesella, la verdad que ha sido muy bonita porque no hay ni una nube en el cielo y hace un tiempo increíble. Esa segunda etapa que están a punto de comenzar va a ser aún mejor porque no van solos sino acompañados por el grupo de ciclismo Guadamía. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco qué os parece ese reto de cruzar Asturias desde Unquera a Ribadeo de sol a sol. Bueno, pues aparte de bonito, complicado por el tema de las horas, que son muchas horas en bici y sobre todo al final se les va a costar por el tema de las horas y el desnivel que hay en el occidente, que es bastante más que aquí. Y cuéntame un poco de vuestro grupo de ciclismo, Guadamía. Pues nada, somos aquí una panda de amigos que salimos los fines de semana y competimos algo en plan aficionados y pasándolo bien y con un hobby que nos gusta a todos. Entrando arriba de Sella ya. Aquí nos espera el grupo Guadamía. Otro tramo completado.
Bueno, vamos a dejar a los chicos que se preparen porque me informan que nuestros bicis ya están entrando en Ribadesella. Enseguida arrancamos la segunda etapa desde Ribadesella hasta Villaviciosa, en Asturias de sol a sol, en Asturias al límite. Pues siguiente tramo ya completado, hicimos desde Sant Antolín hasta Ribadesella como tiros a 30 por hora de media y ahora tenemos aquí a los cohetes del grupo Guadamía que nos van a llevar hasta Villaviciosa. Así que hay que recuperar el tiempo perdido con ellos. Pues sitio espectacular, paseo de la playa de Ribadesella, por aquí ya sufrimos y disfrutamos muchas carreras a pie, triatlones. La verdad es que es un sitio espectacular y con este día más todavía. Está la playa espectacular para nadar, para darse un paseíto. Casas espectaculares y por ahora el nordeste, la brisa del nordeste que nos está echando una mano porque sopla a favor y esperemos que nos ayude en todo el recorrido porque son muchos kilómetros y cualquier ayuda, aunque sea poca, va a ser bienvenida. Me parece un reto, lo primero apasionante, muy duro también y también muy bonito, ¿no? Pues es una experiencia también para ellos vital, ¿no? El tema de un reto como es cruzar prácticamente toda la cornisa cantábrica y bueno, 4.000 metros y pico de desnivel en el tiempo que quieren hacerlo, tantos kilómetros, bueno, me imagino que bueno, estarán muy ilusionados y para ellos me imagino también que a nivel personal pues les hará también crecer mucho, ¿no? Playa de la Vega, espectacular. Soy Mario Aparicio, ciclista profesional de Burgos BH. Quería mandar muchos ánimos a David y al equipo y a Asturias al límite. Colunga, lastres a la derecha y en breve ya llegamos a la villa. Adiós. En el 2010 formamos el equipo femenino para dar salida a las chicas de la escuela y pues llevamos ya casi 11, empezamos con 4 y hoy en día tenemos 17 chicas. Bueno, sacrificado, ¿no? Pero a la vez, como es algo que te gusta, lo haces con gusto. Sacas tiempo de donde no tienes y bueno, yo creo que la clave está ahí, en saber disfrutar del sufrimiento de la bici y bueno, también pues bueno, las competiciones, entrenas de cara a un objetivo y bueno, vas siempre con la competición en la vista. Somos un equipo, somos como una familia, ¿no? Y nos apoyamos unas a otras en todo momento y la verdad que eso es importante, ¿no? Que un equipo se lleve muy bien y para nosotras, pues como somos todas de Asturias, estamos también en la selección y eso de cara a las carreras y demás, la verdad que es un gustazo. Si nos matan ahí subiendo por todos esos repechos, hay que echarles el lazo para que vaya un poco más despacio. No, ¿qué va? Me tiene que haber llevado hasta Rimadeo. Eso sí, que en una mala te enganchas, vas con ellos. Pues después del tramo de Ribadesella a Villaviciosa, que hemos venido con el trenecito del grupo Guadamía a muy buen ritmo, llegamos aquí a Villaviciosa y nos encontramos con las chicas de Viella, que es el sector femenino y más joven que nos va a acompañar hasta Gijón. A ver qué nos cuenta el futuro del ciclismo asturiano. ¡Asturias al límite! Aquí nos llevan las chicas del Club Ciclista Viella.
La verdad es que son un montón. Madre mía. Sí, sí, y el coche de apoyo también, que es fundamental cuando se sale en grupo tener un coche que, sobre todo para gente más joven, que igual no tiene tanta experiencia en carretera, para que nos proteja de la que vamos circulando y nos eche una mano, ¿no? Para dar más visibilidad al grupo. Fundamental. Estos proyectos deberían de hacerse mucho más a menudo porque es algo sano, el deporte, la amistad, el trabajar en equipo, y pienso que es súper importante para los jóvenes, no tan jóvenes, todo el mundo puede iniciarse a la bicicleta. Para la bici no hay edad. Asturias es el límite. Venga, apretamos un poco ahí. Padre e hija compartiendo ruta. Muchos kilómetros este año compartidos. 4.000 este año casi ya. 4.000 kilometrazos y te meterá placa ya, ¿no? ¡Hombre! Oye, vaya compañeras que tienes de equipo, Candela. ¿Viste cómo baja? Mira cómo van. Como cazas. Van como tiros. Sí. Como tiros ahí. ¿Entre qué años están, Candela? Entre 14 y 23. Jolín. Bueno, hasta como que tiros. hay dos sub-23, además son cadetes y juniors. ¿Y competís en pruebas así en grupo, con pelotones y demás? Sí, hacemos la Copa de España. Que hay pelotones grandes. El día va avanzando y estamos en un punto emblemático de Asturias, la Universidad Laboral en Gijón. Los kilómetros ya empiezan a pesar en las piernas, pero tenemos noticias que las chicas de Viella están haciendo un gran trabajo. Y seguramente que vamos a seguir haciéndolo ahora mismo con los chicos del equipo MMM, Samuel Sánchez, que acompañarán a David y a los chicos en la siguiente etapa de Asturias a Sol a Sol. Bueno, ¿qué os parece este reto de cruzar Asturias de sol a sol entre Unquera y Ribadeo? A mí me parece un reto muy duro porque son muchos kilómetros, mucho desnivel y tantas horas encima de la bici, pues hay que hidratarse bien, comer durante tantas horas y un descuido pues puede suponer un desfallecimiento en las fuerzas de todos los que lo están haciendo. ¿Qué es lo que más te gusta del ciclismo? Pues lo que más me gusta es eso, el trabajo en equipo, la emoción de la carrera. Vamos a dejar que los chicos se preparen porque ya están a punto de llegar a Gijón nuestros ciclistas. Esto es Asturias de Sol a Sol y como siempre en Asturias ¡al límite! Nos trajeron el Pedroso que además Lucía iba diciendo quedan 300, quedan 300, quedan 300, quedan 300, quedan 300. Digo, coño, quedan 3.000 entonces, llevamos 10 veces 300. Sí, hay que motivar el personal un poco. Nada, pero bien, muchas gracias por todo. Pues estrenando carril bici de Gijón. Se hace un poco extraño pasar por la avenida Rufo Rendueles sin que haya coches en ese sentido. Pero bueno, así disfrutamos de la playa. 23 graditos y todo para nosotros. Bueno, pues yo creo que es un proyecto bonito, ambicioso, para devolverle quizás al ciclismo todo lo que a mí me ha dado, ¿no? Que ha sido pues en la vida pues todo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de valores, educación, compañerismo, compromiso, saber reaccionar o actuar ante adversidades en la vida, porque el deporte te hace medrar, crecer, y muchas de las situaciones deportivas las extrapolas a la vida cotidiana, ya sea laboral o cualquier tipo de problema. Y estamos aquí pues con 43 niños ayudándoles un poco a perseguir su sueño y sobre todo a educarlos y a que mediante el ciclismo pues tengan esos valores que los pueden utilizar en el día de mañana, que tan escaso estamos viendo en la sociedad, ¿no? La falta de valores. Yo creo que en el deporte lo tiene todo y sobre todo la bicicleta. ¿Qué tal, David? Bien, aquí estamos ya.
Y en la zona de la subida, después del viento que estamos pillando por la zona de la costa, a ver si ahora calma un poco y podemos continuar. Todos soltando patas para mañana, ¿no? Hombre, va, guardando. Que mañana es cuando hay que dar caña, de verdad. ¿Dónde tenéis? Treceño, Cantabria. ¿Kilómetros? Unos 60 kilómetros. ¿Categoría? Cadetes. ¿Entre qué edad? Entre unos 14 y 16 años. Entre 14 y 16. Ahí van. Con Silvia, que nos acompañó otro rato de Viella, y el resto de los jabalíes de MMR de cadetes, que están como toretes. Hombre, la pájara, como digo yo, es el ensayo-error, ¿no?, del ciclista. Al final, por mucho que a veces yo como entrenador o Samu su día como ciclistas o nos dijesen de comer, todos hemos pasado alguna pájara por despistes, ¿no? Al final vas en carrera, por la mínima tensión de la carrera se te olvida comer cada ese periodo de tiempo que tienes que comer para no pasar mucho tiempo sin comer. Entonces, corredores que hemos tenido que han pasado por esas pájaras, como yo digo, ellos mismos después de acabar se dan cuenta, coño, es verdad que mira, en este tramo entre puertos tenía que haber comido un poquito, media barrita, tomarme un gel, es verdad que me descuidé, no bebí lo suficiente. Quiero decir, ensayo-error. Ellos ven ya realmente donde además tienen que verlo ellos, porque al final es donde después ellos dicen, coño, no me va a pasar más, no me voy a descuidar con la comida. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar. Yo la verdad es que espero que seáis todos grandes ciclistas, porque como cantantes no os vais a ganar la vida seguro. Muchísimas gracias por la compañía y sois unos fenómenos. A ver si mañana tenéis suerte. Y aquí estamos nosotros para cantar canciones. En 20 metros cuadrados de amor. Sergi. Asturias al límite. Yo creo que la merecen, ¿no? Los chavales dijimos, es la hora de comer. Pero, a ver, hora de vermú igual no procede parar. Lo suyo es una empanada de cachopo, que los plátanos, eso está sobrevalorado. Es un sufrimiento que se disfruta, es decir, tú cuando vas subiendo un puerto de montaña o estás peleándote con una cuesta imposible llena de piedras con la bici con la mountain bike, de alguna manera, si la gente que esté viendo esto y que practique ciclismo, de alguna manera está disfrutando bastante más que sufriendo. Es ahí, tiene esa dualidad que es extraño, y que además estás haciendo bastante ejercicio, en un par de horas puedes dejar 1500 calorías y luego eso lo puedes recuperar con una felicidad que vamos. Y luego está la parte de hacerlo con colegas, que da la sensación que el compartir ese sufrimiento pues hace que seáis más hermanos. La verdad que los ciclistas yo creo que somos buena gente, somos un gremio muy guay, y el postpartido que siempre da para contar y tal y pasarlo bien. Aquí tenemos la empanada de cachopo, no está rellena de un cachopo al uso, es decir, se utiliza un poquitín lo que son los ingredientes del cachopo, se tiran ahí con cariño y luego la masa típica de la aldea Alimentos de Asturias. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Es exagerado, ¿eh? Es exagerado. Grababais, editabais por la tarde, subíais. Claro. ¿Cómo hacéis esa? Eso, sin parar, ¿no? Haces una etapa, acabas y cuando la gente se va a la piscina o a hacer turismo, tú te vas a editar. Uno se va a grabar con el dron, va por la cena, y el otro ahí editando. Es que cuando lo ves fácil así, ¿no? Que ves ya todo montadito, picadito, editadito. Con minutos te comes el trabajo de una persona en todo un día. Sí, la verdad es que hay que valorar todo el curro que lleva y el grado de profesionalismo que hay ahora en redes sociales, en YouTube, porque YouTube es otra tele más.
Salinas. Siempre muy guapo. Bueno, Silvia. Gracias, adiós. Vamos sufriendo el Traviano. Sufriendo la de Dios. Te veo sufrir, vamos. Bueno, vale. Ya estamos en el Cabo Vídeo. Aquí es donde los chicos harán su próxima parada y también aquí les van a dejar los biquineros. Así que a partir del Cabo Vídeo, todo lo que queda de esta loca carrera van a tener que enfrentarse totalmente solos. Las fuerzas ya están un poco justas, así que vamos a ver cómo llegan aquí y esperemos que consigan terminar llegando hoy antes de que se ponga el sol a Ribadeo. ¡Cabo Vídeo! Estamos muy orgullosos de vosotros, se os ve con muy buena cara y ya lo tenéis chupado. Estamos on fire. Ya Oye, está. muchísimas gracias, os seguiremos en el canal de YouTube, los podcasts, biquineros a tope, y la verdad es que muchísimas gracias también por compartir con todos pues todo lo que hacéis y por el cuidado y por el mimo y el profesionalismo, ¿no? que aplicáis a todo lo que hacéis. Va por nosotros todo eso. Sí, Saca los colores. Ahora empieza lo bueno. Por lo último ya. Vamos allá. Tramo final. Tenemos aquí la playa de Cadavedo. Está espectacular el día hoy. La verdad es que impresionante el día e impresionantes las vistas. Acojonaba un poco porque es muy largo y no teníamos ni idea del tiempo que nos podía llevar, pero una vez que estás en marcha como que coges ya un ritmo muy estable y acabas un poco por entrar en un piloto automático que vamos a 26 y algo de media y podríamos hacer otros 100 kilómetros, seguro. ¿En inglés o en español? Inmejorables. Inmejorables. Yo no doy crédito. Cada vez mejor. Llegamos a lo más guapo del recorrido, Luarca. ¡Vamos! ¡Opa! ¡No queda nada ya! ¡Vamos! Auténtico paraíso. Cruzamos Luarca para seguir ya sin paradas hasta la meta, hasta nuestro destino, hasta que se ponga el sol. Tenemos 2 horas justas, así que a ver si lo conseguimos para 45 kilómetros. La verdad es que lo que más me asustaba era el tiempo, porque yo lo máximo que había andado en bici en un día eran 6 horas y hacer 12 horas y 20 que hicimos en movimiento me parecía imposible. Y no, la verdad es que muy bien, las piernas muy bien. Lo peor, la verdad, el sillín, que tengo el culo, pues yo creo que voy a tener que poner hasta puntos.
última parte fuimos muy rápido. Teníamos miedo de que se nos hiciese de noche antes de llegar y queríamos llegar con luz. Entonces vinimos la parte más fuerte desde el Cabo Vidio, creo, hasta aquí. Y sobre todo desde el Luarca hasta el final. Pues Ría de Navia y último tramo ya de nuestra aventura. El sol que se está poniendo ya y nos quedan apenas, bueno, igual una hora de luz que tenemos que aprovechar para llegar primero a Tapia y luego al Puente de los Santos. La villa, Gijón, cuando llegamos a Gijón pensé que no llegaba aquí, porque llegué cansado, ya venía con fatiga, de eso que no, el cuerpo no te va, y ahí tuve dudas, pero después de Avilés para acá empecé a encontrar mejor y hasta aquí. Bueno, pues es un reto muy importante para nosotros, era una cosa que teníamos en mente ya hacía tiempo. El itinerario era lo que teníamos dudas, la verdad que los sitios son espectaculares, bueno, Asturias es espectacular, pero hacerlo en un día, 315 kilómetros y pasar lo que pasamos es espectacular, es algo increíble. Y ahora vamos a cruzar el puente para poder decir reto conseguido. Puente de los Santos, de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. ¡Aupa! Ahí estamos. ¡Reto conseguido! Después de más de 15 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, desde el puente de Bustio hasta el puente de los Santos, hemos cruzado Asturias de lado a lado, 300 y pico kilometrazos. Impresiones, ¿cómo os encontráis? Mejor de lo esperado, pero es una paliza terrible. Mucho mejor de lo esperado. Yo creí que no íbamos a llegar, pero la verdad es que lo hicimos y muy bien. Muy bien, yo creo que mejor de lo esperado, sobre todo esta última parte que fuimos como aviones, como auténticos aviones, y bueno, yo creo que se consiguió el reto. Yo creo que como lo esperado, yo no contemplaba no hacerlo, o sea que... A ver, aquí vamos. Vaya optimistas que sois. Pues la verdad es que reto superado, Asturias de sol a sol cumplida y... pronto tendremos más aventuras aquí en Asturias al Límite.